Buenas noches. Las restricciones en Madrid entran esta misma noche, cuando el reloj marque las 10. Isabel Díaz Ayuso traslada la lucha con Salvador Illa a la justicia. Han recurrido a la Audiencia Nacional esa orden ministerial del Gobierno central que recoge esas restricciones para la capital y 9 municipios. El Ministerio de Sanidad quiere aplicar sus propios criterios, sin consenso, sin diálogo. Tras 7 meses de inacción, ahora en 48 horas ha pasado a la imposición. Sanidad se guía por 3 criterios principales: la tasa de incidencia, la positividad y la capacidad UCI de los hospitales. Baremos que no se ajustan a ningún estándar internacional y que han provocado la confusión a 5 millones de madrileños. A partir de mañana, franceses, alemanes, italianos y el resto de europeos podrá llegar a Madrid, pero ojo, si son de algún municipio afectado, no podrán entrar en la capital. Continúa la estrategia de asedio del Gobierno a Madrid. El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recurrido su imputación por delitos de malversación y revelación de secretos en el caso Villarejo. Dice que lo más conveniente sería que le llamasen como testigo y no como imputado. Un recurso que se produce cuando conocemos grabaciones de Kitchen que apuntan directamente a Mariano Rajoy. Además que trabajara, él informaba a través de su campo en el presidente del gobierno. En Cataluña, Roger Torrent ya tiene fecha para las elecciones, el 14 de febrero. La ronda de contactos para un debate de investidura ha comenzado hoy, pero todo apunta a que JxCat y Esquerra no van a presentar un candidato, por lo que se iría sí o sí a las urnas. JxCat desconocía la fecha y se lo ha reprochado al presidente del Parlamento. En principio estas cuestiones deberían de acordarse, pero parece que ha sido así, que ha afirmado que la fecha en la que iban a ser las elecciones iba a ser el 14 de febrero. Rodrigo Rato ya está fuera de prisión. Ha abandonado esta misma tarde la cárcel de Soto del Real, en la que estaba desde octubre de 2018, después de haber conseguido el 3er grado penitenciario. Esta misma semana, Rato ha sido absuelto del caso Bankia, algo que ha allanado el camino. Y les deseo a todos mucha suerte, justicia y libertad. Hoy es 2 de octubre y se cumplen 2 años del asesinato de Jamal Khashoggi. La sombra del crimen sigue tiñendo todo cuanto toca Arabia Saudita y la imagen se ha resentido. Las penas de muerte a los 5 acusados fueron conmutadas al recibir el perdón de la presionada familia de la víctima en el Ramadán. Lo primero que quiero decir antes de explicar las razones del recurso es pedir perdón. Pedir perdón a los ciudadanos de Madrid por el desasosiego, por la incertidumbre y por, fundamentalmente, las dudas que les estamos generando como consecuencia de la actuación del Gobierno de la Nación, que nos ha impuesto adoptar una serie de medidas como consecuencia de esta orden que hoy recurrimos. La Comunidad de Madrid pide perdón a los ciudadanos por toda la confusión que ha creado el Ministerio de Sanidad. El cierre de la capital y de otras 9 localidades tiene fecha y hora claras después de la confusión generada desde ayer. Serán apenas 1 hora y media. A partir de las 10 de la noche entran en vigor las restricciones que ha impuesto Moncloa. Se ejecutan a pesar de que se haya presentado un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional por considerar la decisión injusta y arbitraria y que provocará el caos entre sus ciudadanos. Denuncian que se ha producido una invasión de competencias y que estas medidas implican una limitación de los derechos fundamentales. Pero unas horas después eran los dirigentes de Vox los que sí tomaban el camino que ha descartado el equipo jurídico de Ayuso. Es decir, el partido de Santiago Abascal será el que presente medidas cautelarísimas. Vox va a presentar de forma inmediata medidas cautelarísimas para frenar el ataque de Sánchez y defender Madrid. Los totalitarios quieren imponernos unas medidas que pueden causar un perjuicio irreparable a todos los madrileños. No entendemos por qué la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el último segundo, considerando inapropiadas todas estas medidas, ha renunciado a presentar medidas cautelarísimas. La batalla política entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid tiene un claro ganador, que es Salvador Illa, y también voces discordantes. Este perfil, que ha querido desmarcarse del litigio entre el Gobierno regional y central, ha sido Ignacio Aguado. El vicepresidente de la Comunidad se ha mostrado incómodo con el hecho de judicializar la batalla con Sanidad. Dice que prefiere buscar soluciones. Aguado intenta mostrar mediáticamente un tono conciliador, pero lo cierto es que con su actitud está agitando el fantasma de una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso, algo que ansían desde la izquierda. Inés Arrimadas ha salido en defensa del vicepresidente, pero niega esas fisuras con el PP de Madrid.
Y eso es lo que se ha conseguido en las últimas horas, que el Gobierno de España rectifique y haga unos criterios homogéneos para toda España, para que no perdamos mucho tiempo en trifulcas políticas o en trifulcas incluso judiciales, que intentemos que esa mejora de los criterios pues que se haga por las vías de llegar a un acuerdo, ¿no? El secretario general del Partido Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha pedido este viernes responsabilidad a la presidenta de la comunidad. El político socialista ha insistido en que la situación madrileña es la de una pandemia descontrolada y de un sistema de salud desbordado, a pesar de que los datos se estén estabilizando. Simancas ha acusado a la presidenta regional de ser la que busca división. Están peleando con todo el mundo menos contra el virus. Pelean contra el Gobierno de España, pelean contra otras comunidades autónomas, pelean contra los médicos, pelean contra los profesores, pelean parece ser que contra su propio vicepresidente regional, menos contra quien tiene que pelear, que es contra el virus. La capital y 9 municipios tendrán que cumplir una nueva normativa de restricciones de movilidad y aforos. Alberto Soto, ¿cuáles son todas esas medidas que entran en vigor esta noche? Muy buenas noches. La más polémica, la restricción de movimientos. Buenas noches. En apenas hora y media no se podrá ni entrar ni salir de la capital ni de ninguno de los municipios confinados, salvo causa justificada, una medida que va a afectar a más de 5 millones de madrileños. Aunque los desplazamientos dentro de los núcleos urbanos, si se reside en ellos, están permitidos, insisten desde Sanidad que esos movimientos hay que reducirlos al máximo. Esta imagen que ven de las terrazas en Madrid a partir de hoy va a cambiar. Se modifican los aforos en la hostelería, se bajan al 50% en el interior y al 60% en el exterior. También los horarios. Los últimos clientes no se podrán sentar más tarde de las 10 y a las 11 los bares tendrán que cerrar. Prohibido el consumo en barra y se mantiene la distancia de 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas. Reuniones de máximo 6 personas en ámbitos públicos y privados. Los comercios, gimnasios, academias y autoescuelas reducen su aforo. Unas medidas por la alta tasa de positivos en coronavirus que se van a revisar en apenas 15 días. Gracias, Alberto. Y Madrid acata las medidas. Entran en vigor esta misma noche después de una semana de pulso entre Madrid y Moncloa. Pero en ese plan restrictivo también hay bastantes preguntas en el tintero. En tan solo unas horas, a las 10 en punto de esta misma noche, entran en vigor las nuevas restricciones ordenadas por el ministro de Sanidad, que decretan el cierre de 10 municipios, entre ellos la capital. Son muchas las preguntas sin respuesta, especialmente para el cierre de una ciudad como Madrid, que cuenta con el aeropuerto de Barajas, la estación de Atocha o la de Chamartín. De hecho, solo entre la capital y el resto de municipios de la región se producen a diario más de 2,2 millones de viajes. Aislar una ciudad como Madrid parece algo imposible y además demuestra que el plan pierde fuerza por todas partes. ¿Sabemos cómo va a controlarse que se cumplen las indicaciones? En cuanto a la limitación de movimientos, la policía y Guardia Civil van a ser los encargados de hacer que se cumplan. Habrá controles aleatorios con otros semipermanentes. Pero ¿cuántos efectivos se necesitan para controlar las entradas y salidas de la capital? Parece algo imposible. Otra cuestión sin resolver: ¿cómo se justificarán los desplazamientos o viajes? Interior, de momento, no va a sacar un modelo oficial de salvoconducto. Por lo tanto, en el aire está aún una de las cuestiones más importantes, otro vacío legal, pues el 70% de los viajes que se realizan en Madrid diariamente son dentro de la capital y entre municipios de la corona metropolitana. A partir de esta misma noche, 4,5 millones de madrileños estarán confinados en sus municipios. Y tenemos una noticia de última hora. La crisis desatada entre Moncloa y la Comunidad de Madrid ya tiene una primera salida en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Alberto Reyero, el consejero de Políticas Sociales e Igualdad, acaba de presentar su carta de dimisión. Desea suerte a Isabel Díaz Ayuso, aunque se va por esas diferencias mostradas en las últimas horas acerca de la gestión de la crisis del coronavirus. Apela a la unidad de las instituciones para luchar contra esta pandemia del coronavirus. Seguimos con las noticias del día, porque el informe que obliga a Isabel Díaz Ayuso a tomar estas restricciones no ha nacido de la noche a la mañana. Estaba en la mesa de Sanidad desde el 27 de agosto, noticia que desvela en exclusiva lainformación.com y que muestra esa campaña de ataque al gobierno regional. Ese documento estaría firmado por la abogada del Estado, Clotilde de la Higuera, y estaba realizado con anterioridad a la escenificación de la unidad con la reunión en Puerta del Sol de Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.
Y el presidente del Gobierno ha justificado hoy todas las medidas que se han tomado desde el Gobierno. De nuevo vuelve a achacar toda la responsabilidad a los expertos y a los criterios científicos. Declaraciones llamativas que se producen después de que hace semanas Sanidad reconociese que no hubo comité de expertos para la desescalada. Nosotros no valoramos los procedimientos judiciales que quiera abrir una u otra institución. Lo que sí que me gustaría trasladar es algo que he dicho desde el primer minuto que empezamos a tener que gestionar la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria derivada de esta pandemia. Y es que todas las decisiones que está tomando el Gobierno de España se basan en los técnicos, en los criterios de los científicos, y que tiene un único objetivo, y es defender la salud pública y salvar las vidas de los compatriotas. Desde la Organización Mundial de la Salud no entienden cómo es posible que la situación en España sea tan grave cuando se han aplicado las medidas socialmente más restrictivas. María Neira, la directora de Salud Pública, ha lamentado el rifirrafe entre Madrid y Gobierno, pidiendo centrar el tiro contra el coronavirus. Titulares de los periódicos, el periódico Le Monde decía: guerra en España entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. En cualquier periódico internacional habría con una noticia en la que se hablaba de estas disparidades o desacuerdos. Y presten atención a las palabras de la viróloga e investigadora del CSIC, Margarita del Val. Ha asegurado que los criterios para tomar medidas deberían ser todavía más duros, pero que los confinamientos por zonas no sirven para grandes ciudades. La experta considera que es algo óptimo para pueblos, pero que en grandes urbes no sirven. Un confinamiento perimetral no soluciona nada. Lo que hay que hacer es prevenir. Un confinamiento perimetral, cuando nos estamos moviendo en Madrid 4,5 millones de desplazamientos al día, no soluciona nada. Y hablamos ya con Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hay virólogos que dicen que el confinamiento no sirve para nada. ¿Cómo se podría llegar a una prevención evitando restricciones como estas en la comunidad? Bueno, pues principalmente haciendo algo que es una responsabilidad de todos nosotros y con medidas que todos conocemos: el uso de mascarilla, el mantenimiento de la distancia social y medidas higiénico-sanitarias. Si todos cumpliésemos esas medidas, lógicamente la transmisibilidad del virus bajaría de manera exponencial. ¿Cómo está generando caos el Ministerio de Sanidad en Madrid? Está generando, primero, interviniendo las competencias sanitarias de nuestra comunidad, y en segundo lugar generando una orden que es más laxa que la que llevamos aplicando ya desde hace semanas en nuestra Comunidad de Madrid, y sobre todo que está generando dudas en cuanto a algo que es fundamental en este momento, que es contener la movilidad. Es una orden que absolutamente no van a entender los madrileños, pero que bueno, estamos obligados a acatar. El recurso que han presentado puede tardar semanas, pero ¿por qué no se ha ido a un recurso más duro contra el Gobierno? Bien, nosotros lo que hemos buscado es, dentro del análisis que ha hecho la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que era lo más beneficioso para tratar de dar solución y que fuese lo mejor para los madrileños. Y en este sentido hemos actuado conforme nos ha dicho, pues para tratar de poner lógica a la hora de contrarrestar los efectos de esta orden. Más de 500 casos por 100.000 habitantes, 10% de PCR positivas y ocupación en UCI. Son los requisitos que se establecieron para llevar a cabo estas restricciones. ¿Cree que son unos criterios ad hoc para la comunidad? Absolutamente. Nosotros tratamos por todos los medios de introducir criterios que introdujesen indicadores asistenciales, que era mucho más lógico dada la situación de nuestra comunidad, y que es una situación especial con respecto a otras comunidades autónomas, pero el Gobierno de España no nos ha dado ni siquiera la oportunidad de poder debatir esos indicadores. Hemos contado hace unos minutos todos los agujeros que hay en las restricciones que ha impuesto Sanidad. Una de ellas es la que ha denunciado precisamente Díaz Ayuso al asegurar que se podrá llegar desde Berlín, pero no desde Parla a Madrid. ¿Qué va a pasar con el aeropuerto? Porque hay muchos ciudadanos que lo ven como algo totalmente ilógico.
Absolutamente, y así lo hemos transmitido desde hace muchos meses, que uno de los problemas fundamentales que ha tenido esta segunda ola ha sido motivado precisamente por la falta de control con nuestras fronteras, y tengo que recordar que eso es sanidad exterior y la competencia es del Gobierno de España, y en este sentido no ha hecho nada. Llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo que se controle tanto la salida como la entrada de viajeros a través de Barajas, que es uno de los puntos más importantes, pero no hemos sido escuchados en ningún momento. ¿Cómo valora que Vox sí que haya presentado medidas contra el ataque de Pedro Sánchez? Bien, a mí me parece que Vox puede hacer perfectamente lo que desee, y yo creo que esa medida que pide Vox, bueno, pues va también en la línea de la medida que ha pedido la Comunidad de Madrid, y yo entiendo que Vox en absoluta libertad puede ejercer esa petición, y además con todo el derecho. Señor Escudero, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Y la noticia que está dando la vuelta al mundo hoy es el positivo de Donald Trump y Melania. El coronavirus irrumpe de lleno en la campaña electoral en Estados Unidos y golpea al presidente. Trump lo ha confirmado a través de sus redes sociales, anunciando que comienzan con el periodo de cuarentena. El presidente tiene síntomas leves y ayer ya se encontraba cansado y con la voz ronca. Hace unos días aseguró en uno de sus mítines que la COVID-19 ya era una página dejada atrás, que esto solo afectaba a los más jóvenes. El positivo de Trump llega justo cuando el mandatario había pisado el acelerador de su campaña a fondo para intentar acortar distancias en los sondeos con su contrincante Joe Biden. Este, por cierto, se ha sometido a una prueba y ya ha dado negativo. Hoy hemos vuelto a ver a Mariano Rajoy en el Foro de la Toja, que se está celebrando estos días. El expresidente del Gobierno se ha referido al confinamiento y también a esas imágenes donde se le veía en las inmediaciones de su casa con ropa deportiva, en lo que parecía ser un incumplimiento del confinamiento. Rajoy ha confirmado que la multa de momento no le ha llegado. Y ahora pues estamos en la incertidumbre. ¿Cuándo se va a terminar esto? Hemos estado confinados, podremos hacer deporte. Yo me tuve que comprar una bicicleta estática porque no se podía ni hacer deporte. Bueno, no sabemos si se puede hacer deporte, pero quería preguntarle, ¿le llegó la multa finalmente? No me ha llegado. No llegó la multa. No me ha llegado la multa. Yo intento cumplir la ley. Puede que la próxima vez que veamos a Mariano Rajoy tenga que hablar sobre la operación Kitchen, una de hipótesis que se hace cada vez más fuerte después de que ayer el Congreso aprobase una comisión de investigación sobre este asunto. Hoy hemos conocido más audios que señalan directamente al expresidente. Cuando le preguntan por el ascenso de Villarejo para entrar en la operación Kitchen, ¿Quién no sabe quién? Pues me imagino que una autoridad política. García Castaño no revela el nombre, pero apunta a un político. Y es que en esa declaración de marzo del 2019 hacía referencia a varios dirigentes. Según su testimonio, Mariano Rajoy estaba al tanto. Además que trabajara, él informaba a través de su campo al presidente del Gobierno. El operativo en el que estaría implicado el excomisario tendría como objetivo investigar el supuesto patrimonio de Bárcenas en el extranjero y la presunta existencia de cuentas fuera de España. Pero García Castaño apunta a que el motivo era otro bien distinto. Era en realidad descubrir si el señor Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del Partido Popular. En esos discos, y siempre según la declaración de Castaño, habría información relacionada con la supuesta caja B de los populares. Contendría material sensible. Los pagos en B que se habían hecho y los pagos que se recibían de donaciones y todo eso. Declaraciones en las que se mencionan otros nombres de la que fuese cúpula de los populares y que estarían enterados de los avances de la operación. Yo veía que había un primer nivel que era el señor Gómez Gordo, que despachaba, creo yo que despachaba con la presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Se refiere a María Dolores de Cospedal y según esta versión, la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha conocería presuntamente la evolución. Le informaría a Andrés Gómez Gordo, que trabajaba para Cospedal antes de reingresar en el cuerpo policial. Una operación que antes de ser judicial, asegura Castaño, era política. Otro de los implicados, Jorge Fernández Díaz, ha negado haber enviado mensajes sobre Kitchen al que fuera su número 2. El exministro de Interior ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional donde niega esas comunicaciones con Francisco Martínez. Lo ha desvelado Voz Populi, apuntando que su citación como investigado se sustenta sobre conjeturas y advierte de que esos mensajes son perfectamente manipulables.
La inhabilitación de Quim Torra ha agitado el panorama político en Cataluña. Hoy ha comenzado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para explorar la viabilidad de encontrar un candidato a una investidura. Si no lo hubiera, ya hay un calendario firme. Las elecciones serán el 14 de febrero. Anuncio que ha realizado Roger Torrent esta misma mañana. Estamos hablando de un conflicto político de fondo que se debe resolver desde la política con coraje y valentía política por parte de aquellos que están enfrente de las instituciones en este momento y no a través de los tribunales, porque al final la cuestión de fondo va a permanecer. Esas no eran las declaraciones que queríamos escuchar. Como le decíamos, el presidente del Parlamento esta misma mañana decía que esas elecciones se fijarían a mediados de febrero. Una noticia que ha vuelto a provocar el terremoto en el seno de independentismo. Laura Borràs le ha reprochado al presidente del Parlamento que la fecha de los comicios debería haberse acordado previamente con su formación. La portavoz de Junts per Cat, que intentará ser cabeza electoral de la formación si la militancia así lo decide a pesar de su imputación, ha mostrado la falta de diálogo en la bancada secesionista. Parece que lo ha anunciado en el transcurso de una entrevista. En principio estas cuestiones deberían de acordarse, pero parece que ha sido así, que ha afirmado que la fecha en la que iban a ser las elecciones iba a ser el 14 de febrero. En cualquier caso, se había hablado de poder acordar estas cuestiones. Es su potestad ahora como presidente del Parlamento y parece que ha anunciado que la fecha se barajaba si la posibilidad de fechas eran o a finales de enero, el día 31, o el 7 de febrero para que cayeran en domingo y no en un día semanal, cosa que podría romperse perfectamente. Esto al fin y al cabo es una tradición franquista. Y desde el bando de Esquerra lo marcan dentro de la normalidad y de los plazos. El vicepresidente en funciones de presidente asegura que es completamente lógico y que no hace falta buscar una doble lectura. Para Per Aragonés no ha supuesto ninguna sorpresa que las elecciones sean en febrero. No es una decisión política, es una cuestión simplemente de calendario, mirar los plazos, cuando vencen los plazos y por lo tanto te sale ya la fecha aproximada. Por lo tanto, en mi caso no ha sido una sorpresa. Y todo esto ocurre un día después del tercer aniversario del referéndum ilegal, una fecha en la que vimos cómo el separatismo ha perdido fuelle en los últimos tiempos. No obstante, hemos vuelto a ser protagonistas de imágenes como estas. Los autodenominados CDR convocaron una manifestación en las últimas horas de ayer, donde se quemaron varios contenedores en el centro de Barcelona y se montaron también varias barricadas. Violencia de nuevo en las calles, donde también se mostró el descontento con Esquerra y Junts per Cat. La noche se saldó con una decena de detenidos. Pedro Sánchez ha roto su silencio sobre los ataques al rey. Lo ha hecho para decir únicamente que entre el Partido Socialista y Podemos hay diferencias. Ha defendido el pacto constitucional y la monarquía, pero lo ha hecho sin censurar y sin pedir rectificaciones a los ministros que han lanzado esa campaña de acoso y derribo Felipe VI. Tenemos algunas discrepancias, algunas diferencias. Son pocas, pero las hay. Somos dos partidos políticos distintos. Lo que sí que le puedo garantizar es que el Partido Socialista, lo he dicho en muchas ocasiones y además recientemente, el Partido Socialista y yo, además como presidente del Gobierno, he manifestado siempre, rotunda y determinantemente, el compromiso del Gobierno de España con el pacto constitucional. La monarquía ha sido de nuevo tema de debate político, esta vez en el País Vasco. La única portavoz de Vox en el Parlamento regional preguntó al Endacari sobre la estabilidad institucional. Y atención a la respuesta y a la fórmula planteada por Íñigo Urkullu. Hemos visto sus declaraciones irresponsables respecto a la justicia de nuestro país. Pero es que respecto a la monarquía también hemos visto los ataques furibundos del vicepresidente segundo Pablo Iglesias y el ministro de Consumo Alberto Garzón. Le sugiero que analice también la oportunidad de republicanizar la monarquía, que he planteado también públicamente, en pro de una mayor transparencia, apertura, modernización y legitimación social. Pablo Casado se ha reunido este viernes en el Congreso con representantes de la oposición venezolana, un encuentro al que ha asistido por videoconferencia el presidente legítimo Juan Guaidó, a quien la mayoría de países europeos le reconocen como tal. Un reconocimiento que el Popular ha pedido a Pedro Sánchez que mantenga. Lo ha hecho además alertando de las maniobras de Podemos. Tenemos en España un partido político que alardea, Podemos, de haber estado en el centro de las políticas represivas del régimen de Maduro, como asesores, y que ahora pretenden extender a España la misma estrategia de socavar los pilares de la democracia.
Esta semana hemos conocido cómo una ex senadora de Podemos ha denunciado al partido de Pablo Iglesias por blanqueo de capitales. Esta mañana Celia Cánovas ha hablado de este asunto y otros en la redacción abierta de La Mañana. Cánovas ha hablado así de contundente. La verdad que nunca me planteé, ni nadie nos planteamos nunca el dinero dónde podía ir, la verdad, nunca. Ni nunca se nos informó. Están actuando de cara a la galería e intentando enganchar votos, arrancar votos de ciertos sectores. Mentalmente me costaba muchísimo asumir según qué posturas. La gente, en general, con la que yo trataba, o buscaba aferrarse al poder o buscaba ascender. Rodrigo Rato sale de prisión tras lograr el tercer grado. Ha abandonado esta tarde la cárcel de Soto del Real después de haber sido absuelto del caso Bankia. Será el primer fin de semana que disfruten el régimen de semilibertad. Contará con medidas cautelares y con un dispositivo telemático para vigilar sus movimientos. Rato había solicitado el tercer grado el pasado mes de abril, tras cumplir una cuarta parte de la condena de 4 años y 6 meses que la Audiencia Nacional le había impuesto. Dirigirme y referirme a mis compañeros de Soto del Real y especialmente a los del módulo 10, en los que dejo muy buen recuerdo, espero, y ellos lo tienen en mí, y les deseo a todos mucha suerte, justicia y libertad. El desempleo baja en el mes de septiembre. El paro registrado en este mes ha descendido en 26.329 personas, un dato que a primera vista parece bastante favorable para el empleo, pero que esconde la crisis real que estamos viviendo. El paro juvenil aumenta, caen los contratos un 22% interanual, también bajan los contratos indefinidos y el dato de afiliación a la Seguridad Social es el peor desde un mes de septiembre desde 2013. ACS se impulsa un 26% en bolsa tras negociar la venta de su filial industrial Cobra por 1.500 millones. Los títulos de la compañía, presidida por Florentino Pérez, reaccionaron inmediatamente al alza tras conocerse la noticia, que impulsó su precio hasta los 23,42 euros por acción, máximo intradía y el mismo precio al que cerraron finalmente la jornada. La operación la ha confirmado esta mañana la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las negociaciones con Vinci incluyen la venta de actividades de ingeniería y obras, las participaciones en 8 concesiones y contratos de colaboración pública-privada en proyectos de energía, así como la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de la energía renovable. Y en página internacional miramos hacia Francia. Los problemas y amenazas que plantea el Islam político y radical van cada vez a más. Tras un año de anuncios y de aplazamientos, Emmanuel Macron ha presentado esta mañana el futuro proyecto de ley sobre este asunto. Se basa en prohibir los lugares de culto en empresas y aeropuertos o un control más estricto de asociaciones culturales que en realidad adoctrinan. Plus nos ennemis chercheront à nous opposer, plus nous serons rassemblés. Nous ne sommes pas une société d'individus. Nous sommes une nation de citoyens. Hoy se cumplen 2 años del asesinato de Jamal Khashoggi, una noticia que dio la vuelta al mundo y que provocó una enorme crisis política, ya que diversas voces acusaron directamente a la familia real saudí de estar detrás del asesinato. La investigación posterior terminó con la inculpación de 5 acusados que fueron sentenciados a muerte tras un juicio celebrado a finales de 2019. Los culpables no fueron ejecutados porque la familia del periodista les perdonó en las últimas noches del Ramadán, algo que según la tradición islámica sirve de indulto. Hasta aquí las noticias por hoy, no hay tiempo para más. Volvemos el lunes a las 8:30 con más información. Gracias por acompañarnos y que tengan un buen fin de semana. Muy buenas noches.